este día. El Señor es bueno y para siempre son sus misericordias. Para mí es un honor, soy tu amiga Belgi Vázquez, tu hermana. Puedes contar conmigo para cualquier oración, simplemente puedes escribirnos o al Instagram o en nuestro primer video que se llama extranjeros o ciudadanos. También ahí puedes encontrar un número de WhatsApp que es específicamente para que usted mande su petición de oración. Es un honor para mí estar frente a tu pantalla. Hoy vamos a compartir una palabra en el nombre de Jesús para edificación de cada uno de nosotros y para que puedas tener un día lleno de bendición delante del Señor. Gloria a Dios. Hoy vamos a leer en el libro de Hebreos, su capítulo 12, versículos 28 y 29, y lo leemos en el nombre de Jesús. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Y dice el 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Aleluya. El tema que el Señor me dio para el día de hoy, yo lo voy a dividir en dos partes. Hoy voy a hablar sobre los beneficios del temor de Jehová. Los beneficios que nosotros recibimos cuando tenemos el temor de Jehová en nosotros. Y mañana, Dios mediante, voy a publicar el otro tema que es cómo adquiero el temor de Jehová. Es una secuencia de estudios. Espero que puedas ver el de hoy completo para que mañana también entiendas cómo puedes adquirir ese temor que te va a dar estos beneficios. Primeramente, yo quiero que usted entienda que la palabra temor viene de la palabra hebrea yaret, que es la palabra hebrea. Usted sabe que las palabras hebreas están por número, la traducción son por números, y es la palabra hebrea yaret, número 3372. Eso tú lo encuentras en la Biblia con números Strong. Y se traduce como moralmente reverenciar. Temor es moralmente reverenciar. Y me gustó mucho como el Señor inspiró este tema de beneficios del temor de Jehová. O sea, de Jehová, porque la Biblia hace mucho énfasis, que eso lo vamos a tratar mañana, pero hace énfasis en que, por ejemplo, en el Proverbios 1 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y cuando usted busca lo que es de específicamente, cuando usted coloca una de en una oración, usted se está refiriendo a una preposición que denota posesión o pertenencia. O sea, te pone, este libro es de fulano, o sea, pertenece a fulano. El dueño de ese libro es fulano. Entonces, el temor que nosotros debemos tener viene directamente de Dios, que lo deposita en nosotros. No es lo mismo una persona, sí, yo temo a Dios, sí, yo temo a Jehová, yo tengo temor de Dios, pero ese temor no lo ha recibido. Él lo que tiene es miedo, porque una cosa es miedo y otra cosa es temor. Con este estudio yo pude entender lo que es el miedo y lo que es el temor. Lo que siente una persona hacia Dios, una persona que es inconversa, que no lo ha conocido, no es temor, es miedo, porque para obtener el temor hay que seguir ciertos pasos. Pero hoy vamos a hablar de los beneficios, porque es un tema muy bueno y está un poquito largo y a mí me encantó personalmente. Y uno de los beneficios que nosotros tenemos cuando tememos al Señor, lo leímos ahí mismo, porque dice el 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. O sea, nos libramos. El Señor nos libra del fuego consumidor, de cuando Él se presente con su ira venidera, como dice la palabra. Nosotros quedamos librados de eso cuando estamos con el temor de Jehová, cuando tenemos el temor de Jehová en nosotros, cuando ha sido depositado. Uno de los beneficios fue el que leímos ahora. Otro es el temor de Jehová
me enseña a tener obediencia a Dios. Y eso lo encontramos en 2 Corintios 5:9, del 9 al 11, que dice: por tanto, procuramos también, os ausentes o presentes, serles agradables. O sea, cuando yo tengo el temor de Jehová en mí, voy a aprender a obedecer estando frente a un pueblo o a una iglesia, como estando en mi casa. Porque muchas veces nosotros somos los más santos en la iglesia frente a los hermanos, somos líderes, tenemos un cargo y tenemos una presentación para ellos, pero cuando llegamos a nuestra casa tenemos otra presentación para nuestros hijos, para la esposa, para el esposo, para todo el que está en nuestro hogar. Nos ven de otra manera. Y dice en el versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios lo es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestra conciencia. O sea, nosotros conocimos el temor del Señor. Por eso, cuando tenemos ese temor, persuadimos a otro para que también entre en lo que es buscar el temor de Jehová. Y eso nos ayuda a mantenernos en obediencia. El temor de Dios nos da como beneficio una obediencia frente a la cámara y detrás de cámara. Otro beneficio es mi ayuda a apartarme del pecado. Y eso lo vamos a leer primero en Proverbios 8:13, que dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. El Señor aborrece estas cosas. El mal en general, ¿verdad? La soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa. El Señor los aborrece. Entonces, cuando el Señor deposita en nosotros de su temor, del temor de Jehová, eso me va a ayudar a mí a apartarme del pecado, apartarme de las cosas que a Dios le aborrecen. Porque cuando entramos en un 100% en un ambiente del temor de Jehová, que lo hemos adquirido, entonces nosotros lo único que vamos a hacer es tener ese deseo de agradarle más. Y eso nos va a apartar del pecado. También en 2 Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación, de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea, el Señor es el dueño de ese temor que Él quiere que nosotros tengamos. Él es el dueño. Y por eso, cuando lo obtengamos, vamos a obtener estos beneficios. Estos beneficios, por adquirir el temor de Jehová, son los que nos van a ayudar a tener una vida espiritual agradable y perfecta frente al Señor. Otro beneficio del temor de Jehová es: desarrolla líderes a la manera de Dios. Porque hay muchos que son líderes, pero no a la manera de Dios. Porque para ser a la manera de Dios tenemos que ser como Cristo. Y a muchos les cuesta ser como era Cristo. Entonces, el temor de Jehová va a desarrollar un liderazgo a la manera de Dios. Y eso lo encontramos en Éxodo 18:21, donde dice: además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Oigan bien,
que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Este capítulo, mire, yo siento la presencia de Dios aquí. Es bastante literal, bastante fuerte, porque aunque es Antiguo Testamento, porque ahora mucha gente quiere, no, que yo soy del Antiguo, no, que yo soy del Nuevo, no, que... Olvídese de eso, hermano, la palabra de Dios está ahí para que usted la estudie desde el principio hasta el final, porque todo va eslabonado con el único fin de que las almas se salven y de que podamos entrar a la boda del Cordero. Así que, pues, lamentablemente tengo para decirle que este canal no es para usted. Aquí vamos a hablar de la Biblia completa. Y seguimos. Entonces, este capítulo de Éxodo, el Señor estaba mandando a Moisés a elegir de entre el pueblo varones temerosos de Dios. O sea, el único temeroso de Dios en el pueblo no era Moisés. Había más también que tenían temor de Dios. Y el Señor lo manda a sacarlo, a entresacarlo del pueblo. Varones de verdad. Y mire dónde estaba el temor de Dios funcionando. En un liderazgo. Que aborrezcan la avaricia. O sea, Dios no soporta la avaricia. Porque una cualidad para poder ser líder en ese momento era que no fuera avaricioso. Que aborreciera la avaricia. Que aborreciera la avaricia. Aborrecer es odiar. Y dice, y ponlo sobre el pueblo. O sea, si aborreces la avaricia, mira el único requisito ahí que había. Si aborreces la avaricia, ponlo sobre el pueblo, sobre centenas, sobre 50, sobre 10, sobre millares. O sea, el temor de Dios en nosotros. Porque dice que eran temerosos de Dios y aborrecían la avaricia. El temor de Dios en nosotros va a crear líderes a la manera de Dios. En Nehemías 5:15 dice, pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata. Y aún sus criados se enseñorearon del pueblo. Pero yo no hice así a causa del temor de Jehová. Mire cómo esos gobernantes que fueron antes que en Nehemías 5, habían hecho tanto desorden, habían ultrajado al pueblo, habían acabado con el pueblo. Sin embargo, él dice, pero yo no hice así, a causa del temor de Dios. O sea, el temor de Dios que había en él, que él había adquirido, no le permitió hacer lo mismo que los demás gobernantes en el momento que le tocó ser líder. Un beneficio clave, usted que le corresponde, colocar un liderazgo en este año 2023, si usted quiere que Dios sea 100% 1A en todo lo que se haga en su iglesia, en su pueblo, pues le aseguro que si esta persona odia la avaricia, la aborrece, y usted le ve que tiene el temor de Dios en sí, que vamos a ver cómo se adquiere, cualidades que tiene la persona con temor de Dios, va a tener unos líderes a la manera de Dios. Y voy a dejar eso ahí porque ese es largo. Si entramos ahí. Otro beneficio del temor de Jehová es que mantiene la paz y la unidad entre los hermanos de la iglesia. Esto lo podemos leer en Hechos de los Apóstoles 9:31, donde dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificados andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. O sea, aquí podemos englobar dos.
Yo solamente toqué una, pero dice, mantiene la paz y la unidad entre hermanos. Pero también voy a añadir, el Espíritu Santo fortalece la iglesia cuando usted tiene el temor de Jehová. O sea, ellos andaban en paz, ellos tenían paz, porque el temor de Jehová era lo que reinaba en las iglesias de Judea, Galilea y Samaria. Gloria a Jesús, aleluya. Otro, ya solo me quedan dos. Otro que tenemos, otros beneficios del temor de Jehová, es que destaca las bendiciones, desata las bendiciones en nuestra vida. Y eso lo leemos en Proverbios 22:4, donde dice, riquezas, honra y vida son las remuneraciones de la humildad y del temor del Eterno. Esa palabra yo se la voy a leer otra vez porque tenemos que ponerla. Uno, si usted quiere, cópielo en un papelito y póngale en la nevera. Y dice, Proverbios 22:4, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor del Eterno. Yo de verdad que siento a Dios con esta palabra. Es el temor de Jehová en nosotros desata las bendiciones para nuestra vida. Desata las bendiciones para nuestra vida. Hermano, no se pierda mañana que le voy a decir cómo adquiero el temor del Señor, el temor de Jehová. Y por último, dice, el último beneficio que tengo, faltan más, pero yo quise tocar esos puntos claves. Dice, completa en nosotros la obra de la santificación. Completa. O sea, hay personas que sin tener el temor de Jehová puede entrar en el proceso de santificación. Pero cuando esa persona adquiere el temor de Jehová y lo adhiere a su vida, mire, eso completa la santificación, la obra de la santificación en nosotros. Y eso lo leemos en 2 Corintios 7:1, donde dice, como tenemos esta promesa, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Oiga bien, como dice, para completar. Cuando algo es para completar es porque está iniciado, aunque no está completo. Tenemos que buscar el temor de Jehová. Tenemos que buscar el temor de Jehová para que estos beneficios puedan ser parte de nuestro día a día. Número 1, me enseña a tener obediencia a Dios. Me ayuda a apartarme del pecado. Desarrolla líderes a la manera de Dios. Mantiene la paz y la unidad entre hermanos. Desata las bendiciones espirituales y materiales. Y completa en nosotros la obra de la santificación. Porque sin santidad y amor, nadie verá al Señor.